Cuando vamos a algunos pasajes en la Biblia, llegamos a preguntarnos por qué hacen tanto énfasis en la importancia de ofrendar. Pasajes tan no de letra, no decir, no es que hay que ofrendar, no es que hay que sembrar, sino palabras que tienen un trasfondo, porque tienen una historia real. Y yo quiero contarles una historia real que está en el segundo libro de Reyes, allá por el capítulo 17. La historia de un hombre llamado Elías, un hombre de Dios que estaba lleno del Rúa. Diga conmigo, del Rúa. Algunos se preguntarán todavía, ¿qué es el Rúa? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se manifestaba solo sobre ciertas personas, sobre el ungido, sobre el escogido. No se manifestaba sobre una congregación completa, sobre un pueblo completo. Entonces el Espíritu Santo no estaba en su papel oficial, es decir, estaba de incógnito. En la Biblia, en el Antiguo Testamento se habla de 367 veces la palabra Rúa. Pero solo 100 de ellas se refieren a la presencia del Espíritu Santo, al Espíritu Santo como sí. Rúa es una palabra en hebreo porque la Biblia no fue escrita en español. Es una palabra en hebreo que significaba el soplo del Espíritu. Y Dios mandó a su Rúa, al Espíritu Santo, y llegaba sobre ciertos hombres o mujeres en determinada época, en determinado tiempo, para una labor específica. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús ya habla del Espíritu Santo, ya habla del Rúa, ya habla de que se va a manifestar no sobre el ungido, porque en el Antiguo Testamento se manifestaba sobre el ungido, si era profeta, sobre el ungido, si era un rey, si era un libertador, un juez como Sansón, que hablamos el domingo pasado. Pero en el Nuevo Testamento el Rúa, el Espíritu Santo, se iba a manifestar sobre todo aquel que lo quisiese. Había una promesa en el libro del profeta Joel que dice que en los postreros tiempos, es decir, en los tiempos después de la muerte y resurrección de Jesús, en los postreros tiempos iba a haber un derramamiento del Espíritu sobre toda carne. ¿Dónde está la gente que es de carne y hueso aquí? Amén. Y ese derramamiento del Espíritu te iba a ungir para determinado acto, para determinada labor. Siempre necesitamos del Espíritu Santo para ser ungidos para algo. Entonces había un ungido en la época que era el profeta Elías. El profeta Elías estaba ungido y él un día es llevado al arroyo de Querit por una palabra. ¿Cuántos aquí reciben palabra cada vez que vienen a la iglesia? Una palabra de Dios le dijo, vete a vivir al arroyo de Querit porque viene una hambre, viene una escasez, viene un tiempo donde no va a llover por 3 años y medio y vas a necesitar de mi presencia. ¿Aló? Y lo mandó específicamente al arroyo de Querit, que era un brazo de un río, un brazo del río Jordán. Entonces dice la palabra que él obedeció a esa palabra que Dios le dio y se fue a vivir junto al arroyo. Porque Dios le había dicho que si se iba junto al arroyo, él mismo le iba a mandar cuervos en la mañana y cuervos en la tarde, con un pan y con un pedazo de carne en la mañana y un pan y un pedazo de carne en la tarde. Lo primero que tenemos que analizar de este pasaje es a quién iba a mandar Dios. Un cuervo. Oye, un cuervo se come hasta una carne descompuesta. Eso es como decirle al Chavo del 8, lleva una torta de jamón una torta de jamón a Ñoño o a alguien, imagínate, nunca va a llegar. Pero aquí vemos que mismo Dios puede mover aquellas cosas que nunca van a suceder para que sucedan. ¿Aló? Y puede encargar hasta el mismo cuervo a llevar un trozo de carne para el profeta. Mira que no le dijo, te voy a mandar 20 libras semanales o mensuales,
Le dijo, te voy a mandar en la mañana pan y carne y en la tarde pan y carne y beberás agua del arroyo. Escúchame, cuando una persona está en la presencia de Dios, el arroyo significa el rúa, significa la presencia de Dios. Cuando alguien está en la presencia de Dios, sabe, no importa la crisis que exista, la escasez que haya, cuando uno está en la presencia de Dios, de alguna forma Dios se la ingenia para mandarte tu provisión, para mandarte tu bendición. Amén. Pero generalmente cuando la gente es invitada a la iglesia, el primer pretexto que pone es precisamente que está tratando de buscar esa bendición. Por ejemplo, alguien dice, es que tengo un problema en casa y estoy tratando de arreglarlo. Otro dice, es que tengo falta de dinero y estoy tratando de conseguirlo y me toca trabajar el domingo. Otro dice, es que estoy enfermo y entonces no puedo ir el domingo. Pero resulta que cuando estamos en la presencia de Dios, bajo el rúa de Dios, Dios viene y de una forma sobrenatural manda el remedio, manda la salud, manda la bendición. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso nosotros corremos a la iglesia. Hay congregaciones, iglesias, donde corren por un fanatismo, porque ciertamente son religiosos, pero nosotros corremos por una presencia real, donde nos encontramos cara a cara con Dios. Escúchame, hay gente que viene aquí y dice no sentir nada, y hay otros que sienten la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están sedientos. Usted le pueden poner una botella de agua fría y si usted no tiene sed, no le interesa. Pero el que esté sediento, mira la botella. Aló, el que está con las ganas de beber. Y por eso Jesús dijo, un día estaba en un pozo. Dice que estaba hablando con una mujer samaritana que tenía un balde y que venía a recoger agua. Y Jesús le dice a esta mujer, ¿me puedes dar agua? La mujer le contesta, Señor, usted es judío, yo soy samaritana. Los judíos y los samaritanos no nos hablamos, no nos podemos ver. ¿Qué hace usted dirigiéndome la palabra a mí? Jesús le dice, si usted supiera quién soy yo, usted me pediría agua y yo le daría agua. Pero ella le dice, Señor, usted ni siquiera trajo balde y dice darme agua a mí. Entonces vuelve el Señor Jesús y le dice, mire señora, si usted supiera quién soy yo le daría agua y de su interior correrían ríos de agua viva. Es que a veces la gente no sabe quién es Él. Y como no sabe quién es Él, y que Él te está brindando el agua, es decir, aquella cosa que tú necesitas espiritual para poder pasar ese problema que tienes, para poder sobrellevar esa enfermedad que llevas y inclusive la sanidad física, para poder salir adelante en lo económico. Basta ya de estar empujando. Como decíamos el jueves, basta ya de estar añadiendo fuerza al asunto para resolver los problemas. Basta ya de añadir fuerza y más fuerza, porque no resuelves nada. Tú lo que necesitas es la presencia. Amén. Lo que necesitas es la presencia de Dios. ¿Aló? ¿Cuántos necesitan la presencia? Amén. Entonces este hombre vivía junto al arroyo, que era la presencia de Dios, y Dios le mandaba pan y carne. Pero dice que un día se secó ese arroyo. Diga conmigo, se secó el arroyo. Cuando se seca el arroyo hay que buscar agua en otro lado, ¿cierto? Hay gente que se le seca la iglesia, es decir, se acaba la iglesia y no buscan otra iglesia. Entonces dice la Biblia que Dios le habló. ¿Y cómo habla Dios? A través de la palabra. Dile que está a tu lado, Dios te va a hablar a través de la palabra. La primera palabra es, quédate en el arroyo, o vete al arroyo de Querit y quédate allí, y allí te voy a mandar cuervos que te lleven pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde. Después se secó el arroyo y le dijo, bueno, ahora te vas, porque ya escogí a una mujer viuda y pobre, imagínate eso, para que te sostenga. Escúchame la característica del tipo de mujer que había escogido Dios para que sostenga mientras pasa la crisis al hombre ungido de la presencia de Dios. ¿Dónde están los ungidos de la presencia de Dios? Cuando usted tiene unción por la presencia de Dios, a usted, escúchame, lo bendice hasta el más necesitado. ¿Aló? Y dice que ese necesitado, que era una mujer que tenía un hijo, porque ella era viuda, y en la antigüedad, pues, los que trabajaban eran los hombres, los que aportaban eran los hombres,
Y hay gente que todavía tiene ese formato, pero estamos en tiempo moderno donde se aporta el uno, aporta el otro. Y resulta que esta mujer dice que estaba recogiendo unos leños. Eso está en el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Una leña para irse a su casa, a encerrarse en la casa y cocinar la última comida. Dice que tenía un poquito de aceite, un poquito de harina e iba a cocinar por última vez, porque ya llevaba mucho tiempo la sequía. Ya llevaba una sequía de más de 3 años. Y mientras esa sequía ya no había comida, ya no tenía dinero, ya no había de dónde. La gente se moría de hambre y esta mujer dijo, me voy a encerrar con mi hijo, voy a comer por última vez. Será dejarnos morir de hambre. Pero mira lo importante que es cuando una persona está en la presencia de Dios. Una de las cosas que identifican a una persona que está en la presencia de Dios es que reconoce quién es el ungido del Señor. Una persona que está en la presencia de Dios sabe quién tiene la unción. Dice la Biblia que llegó Elías, el que era mantenido por cuervos que venían con pan en la tarde y pan en la mañana. Y dice la Biblia que él llegó y le dijo, señora, hágame el favor de parte de Dios, le suelto esta palabra, tráigame un vaso con agua. Dígale al que está a tu lado, no llovía hace 3 años. Tráigame un vaso con agua y una torta cocida de pan. Para el chavo, no, para mí. Y la señora le dice, tan cierto como el Señor vive, hombre de Dios. ¿Cómo le dijo? Varón de Dios. Lo reconoció enseguida. Escúchame, una persona bajo la presencia de Dios sabe quién tiene la unción. ¿Aló? Para muchos, yo soy el pastor y tengo la unción para bendecirte. Para otros soy cualquiera, una persona normal. Para algunos un charlatán. Pero para el que ve la gloria que hay en mí, sabe la bendición que sale de mí para ti. Amén. Entonces esta mujer vio quién era y reconoció al hombre de Dios, porque el que está bajo la presencia de Dios reconoce a quien lleva la unción. Y le dice, varón de Dios, usted es el ungido, pero tan cierto como nuestro Dios vive, yo estaba recogiendo estos leños que usted ve que llevo, iba para mi casa, iba a ser mi última comida, no hay más recursos, ya mucha gente se ha muerto en el pueblo, la escasez es terrible, los animales ya murieron, no hay agua, no hay comida. Yo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite y me iba a encerrar en la casa ya y decirle a mi hijo, comamos por última vez y dejémonos morir de hambre. Entonces el hombre de Dios, el ungido, le dice a la mujer que busca la presencia, le dice, mire, doña, haga como le está diciendo la palabra del Señor, vaya a la cocina, tal como usted pensaba, pero va a hacer una torta cocida y me va a traer un vaso de agua y voy a comer yo, y cuando usted me traiga eso, algo va a suceder. Dice que la señora fue a la cocina, preparó una torta cocida de pan con lo último que le quedaba, y eso iba metido, la masa iba con lágrimas, de pronto hasta con moco. ¿Por qué? Porque ella lloraba, decía, esta es mi última cena y se la voy a dar al hombre de Dios, porque de seguro que si no es el hombre de Dios no se lo da. ¿Aló? Mira que alguien que está bajo la presencia sabe quién es el hombre de Dios, y se lo dio. Y dice que llegó y él oró por ella, le dijo, mira, vaya nuevamente a la cocina y haga lo mismo que iba a hacer antes que yo llegara. Y dice que ella, sin decir nada, ¿qué hubiera dicho un cristiano promedio? Ya que voy a hacer si no quedó nada. Pero cuando Dios te suelta una palabra, sabe que usted actúa por fe y algo Dios habrá hecho. Y ella se dirigió, ¿por qué? Porque sabía quién le estaba soltando la palabra. Porque alguien que ora, alguien que busca la presencia, sabe quién le está soltando la palabra. Sabe que cuando hay alguien en la calle que le está soltando una palabra, sabe que eso no es de Dios para usted. Usted sabe reconocer al ungido, usted sabe reconocer la presencia. No todo el que predica te trae una palabra de bendición. ¿Aló?
Pero cuando usted está bajo la presencia, sabe quién te está soltando una palabra de bendición. Entonces esta mujer dijo, listo, ya voy. Y se fue para la cocina. Ahora no con lágrimas, sino con alegría. Y encontró aceite, encontró un poquito de harina. E hizo la torta cocida bajo la leña. Y se la dio a su hijo. Y se la dio y se la comió ella, porque ya el profeta ya había comido. Dice la Biblia, termina el pasaje diciendo, y comieron todos los días hasta que se acabó la escasez, hasta que volvió a llover en Israel, en esa casa, el hombre de Dios, la mujer y el niño. Aló, ¿dónde está la gente aquí que reconoce que hay una gloria poderosa en este lugar? Entonces Dios te dice, tienes escasez, tráeme a mí primero. Fue la orden de Dios. Cuando nosotros hablamos del diezmo, el diezmo es el primer 10% de la quincena, de la mesada, de la pensión, de las primas, de las vacaciones, de lo que sea, de tus ingresos, de lo que te ganaste por comisiones o de lo que te mandó la tía de Estados Unidos. Tráeme a mí primero. Cuando usted es capaz de darle a Dios de lo primero, es decir, usted recibe algo y aparta, entonces tenlo por seguro que va a haber un milagro de bendición en tu despensa, en tu comida, en cada cosa que necesites, porque de alguna fuente sobrenatural usted tendrá. Amén. Pero nadie que no esté bajo la presencia podrá lograr entender esto. Porque si él llega ante alguna mujer que no estuviera en la presencia de Dios, dijo, usted está loco. ¿Aló? ¿Aló? Entonces, ¿para quién es el diezmo? Para aquel que caminando con el Señor está bajo la presencia de Dios, porque no todos los que caminan con Dios están bajo la presencia de Dios. Hay gente que viene, mas no está en la presencia. Hay gente que no busca la presencia. O si no, preguntémosle a los discípulos, eran 12. Y Judas estaba todos los días con Jesús, pero no estaba en la presencia de Dios, al punto que lo traicionó. ¿Estamos o no estamos? Amén. Dice que él robaba a Jesús y a los discípulos. Dice literalmente la Biblia que él robaba a Jesús y a los discípulos. No el hecho de estar en una congregación me dice que estoy en la presencia de Dios. Pero el que está en la presencia de Dios sabe que a Dios hay que darle ese diezmo y esa ofrenda. ¿Cómo funciona la presencia de Dios? Porque que a veces creemos que la presencia de Dios solo es la manifestación física, donde alguien llora, donde alguien siente a Dios, los vellos se le paran, donde alguien cae y no puede mantenerse en pie, donde alguien de pronto empieza a temblar. A veces creemos que la manifestación de la presencia de Dios es eso. No, por ahí empieza mostrándote que Él es real, que Él puede presentarse delante de ti de una manera real, pero lo que busca es ungirte. Pero para que alguien aquí pueda entender qué es unción para algo, quiero hoy hablarte de una palabra que nos va a llevar a explicar cómo el profeta Elías, de que veníamos hablando, y cómo la mujer a donde llegó el profeta Elías pudieron seguir viviendo a pesar de la escasez. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, ¿qué tanta fuerza empleas diariamente para enfrentar la vida? Hay gente que, mira, emplea tanta fuerza, ¿no? Estoy hablando de fuerza física o pensando, preocupándose, tratando de resolver, que al final del día están exhaustos y se sienten como que pasó una aplanadora por encima, ¿sí? Se acuestan todavía preocupados, pero a esas personas les falta algo. Y les voy a explicar qué es lo que le falta y qué era lo que tenía la mujer y qué es lo que tenía el profeta Elías que te falta a ti y a mí. Yo quiero que veamos el siguiente pasaje en la Biblia. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Si el hacha pierde su filo, alguien que diga, si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, pero la sabiduría lleva al éxito. Mira la gran enseñanza de Dios en este pasaje.
Un día contrataron a un nuevo leñador en un bosque. Generalmente había un promedio de 10 árboles por leñador al día. Pero llegó el nuevo leñador con una hacha nueva, entró y el primer día hizo 25 árboles. Todo el mundo admirado porque el leñador nuevo hizo 25 árboles, en donde en promedio uno hizo 11, el otro 9, el otro 10. ¿Cómo pudo este hombre derribar 25 árboles? Al día siguiente, la expectativa estaba sobre el nuevo. El hombre nuevo en el bosque llega y ese día hizo 20 árboles. Bajó su producción. Los demás hicieron la misma cuota. El que hizo 9 el día anterior hizo 9 otra vez. El que hizo 10 hizo 10. El que hizo 11 hizo 11. Pero él pasó de 25 a 20. Al siguiente día, de pronto, la gente seguía con la expectativa en el leñador nuevo. El jefe, con mayor razón, en el leñador nuevo, decía, bueno, hoy vas por 30. Entonces el leñador entra con una meta de 30 árboles. Y el jefe le dice, mira, te voy a dar una bonificación si llegas a los 30. Si hiciste el primer día 25, seguro harás 30 hoy. Y el leñador, bien motivado, porque era buena la bonificación, porque iba a ser el triple de lo que hace normalmente un trabajador. Y entra y hace 15 árboles. Nadie preguntó. Todos decían, algo está pasando. Ya bajó a 15. El que empezó por 25. Pero todavía seguía las expectativas sobre el leñador nuevo. Mientras él hizo 15, los otros siguieron haciendo los mismos 10. Y llega el cuarto día y el leñador nuevo le dice al jefe, mira, te voy a motivar. Te duplico la bonificación si me haces los 30 árboles, porque sé que si el primer día me hiciste 25, me vas a hacer 30 esta vez. Y el leñador entra con toda la fuerza y añade más fuerza al golpe y más rapidez al golpe y daba y al final de la jornada 10 árboles, igual que la mayoría. Algo está pasando. Más sudado que nunca, más cansado que nunca. Llegó el quinto y último día, porque trabajaban 5 días a la semana. Ya los otros leñadores decían, hizo lo mismo que nosotros. Eso fue una emoción del primer día. Empezaron a trabajar en el quinto día, cada uno se fue a sus árboles. El que hizo 9 el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, hizo también los 9. El que hacía 10 también hizo 10 ese día. El que hacía 11 hizo 11. Pero el que hizo 25 el primer día, 20 el segundo, 15 el tercero, 10 el cuarto, el quinto sale con 5 árboles. Ahora fue el que menos producción hizo. Estaba más cansado que nunca, más agotado. Dice, pero empleé más fuerza que el primer día. Le di. Y solo pude bajarme 5 árboles. Se fue triste, fin de semana, a descansar. Y un hombre sabio le aparece y le dice, ¿cómo te fue en tu jornada de trabajo? Le contó el primer día hice 25, el segundo 20, después va bajando mi producción 15, 10, 5, pero resulta que cada día me cansaba más y hacía menos árboles. El hombre sabio le pregunta y le dice, ¿y afilaste el hacha después de los 25 árboles? Ah, es que el hacha hay que afilarla. Es que sí, mira lo que dice el pasaje, vamos a volverlo a leer. Eclesiastés, si el hacha pierde, ¿qué? Y si no se vuelve a afilar, hay que golpear con más ¿qué? Cuando fuimos creados por Dios, dice que Dios sopló sobre nosotros aliento de vida. Diga conmigo, rúa. Aquí lo tiene, rúa. Sopló sobre nosotros el Espíritu Santo de Dios. Pero aparecen los problemas diarios. Problema con la mujer, problema económico, problema de salud, una pelea aquí con alguien, una discusión con el otro, una llamada inesperada de esas que los afligen a uno, y nuestra hacha va perdiendo el filo. Usted hace planes, usted hace 20 años hizo planes, yo en 20 años tendré esto, aquello, seré feliz. Pasaron los 20 años, ni esto, ni aquello, ni es feliz. Al contrario, está pasado en años, desgastado, sin fuerzas.
Es porque la gente no ha entendido lo que Dios nos mandó a decir en su libro. Cuando uno compra un artefacto electrónico, uno lo primero que tiene que leerse es el manual. Y la mayoría de nosotros, ninguno se lee el manual. Una vez llega una señora a pelear. Mire, ese televisor está malo, y lo trajo. Imagínese, se prendió a las 3 de la mañana solo. Un fanático le dice, eso fue un demonio que lo prendió. Y nosotros le dijimos, es que usted le puso la alarma de apagado. Y efectivamente se prendió y ahí tenía. Mira, este se apaga todos los días a las 3 de la mañana. Yo no sé quién le puso eso, pero le pusieron eso. Ah, disculpe. Dígale que está a tu lado, ¿ya leíste el manual? El hombre fue creado con un manual, la Biblia. Todo el mundo tiene el manual en la casa. Rara la persona que no tenga el manual en la casa. El problema es que, como todos los manuales, hay en la casa. Nadie lo lee. Ahora hacen cursos para los manuales, que es venir cada jueves, cada domingo a la iglesia y explicarte el manual, pero tampoco vienes. ¿Aló? Entonces la vida consiste en que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo, este mundo es maravilloso. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo que el príncipe de este mundo, ¿cómo es? ¿Y cómo se llama? Satanás. Jesús no dijo, yo soy el príncipe de este mundo. No, el príncipe de este mundo es Satanás. Él es el que gobierna. Por eso tendrás aflicción. Pero confiemos. ¿Por qué? Porque yo ya vencí el mundo. Y si yo lo vencí, el que me siga a mí bajo mi gloria, bajo mi unción, podrá vencer el mundo. ¿Para qué? Para estar en la vida eterna. Porque en la vida eterna será diferente. Ya no estará el diablo, no estarán los demonios. Ay, pastor, porque habla de diablos y demonios, porque Jesús echó fuera demonios. El que cree en Jesús y no cree en los demonios, entonces no creyó en Jesús de la Biblia, creyó en Jesús de la tienda. ¿Aló? Porque el Jesús que está en la Biblia echó fuera demonios, sanó al enfermo, predicó el evangelio. Hay gente que cree que Jesús solamente predicó y sanó, echó demonios igual que sanó. Dice que echaba fuera demonios y la gente se sanaba. La gente que tenía problemas de locura que volvía en sí, reaccionaba. Dice que había una persona que andaba desnuda, que tenía una fuerza descomunal. Jesús le echó fuera el demonio y enseguida se vistió y en sano juicio, dice la palabra, en sano juicio se acercó a Jesús. ¿Aló? Entonces, el problema de nosotros es que estamos en un mundo de aflicción, en un mundo donde siempre hay fricciones. Diga conmigo, hay fricciones. Y entre más cerca, más fricción hay. Así que la persona que tienes más cerca es con la persona que más diferencias tiene. Alguien que le diga al que está a tu lado, ah, ya entiendo. Porque generalmente oramos de una manera equívoca. Decimos, Señor, que esta persona no tenga diferencias conmigo. Entonces viene y el Señor responde a esa diferencia, a esa oración, y ese hombre se va de la casa. Porque la única forma que no haya diferencia es que esté lejos. ¿Aló? Dice, Señor Padre, que estos niños no sean así, que sean que piensen como yo pienso. Entonces se van de la casa, porque los niños van a seguir siendo así. ¿Aló? Y para que usted no se desespere, entonces le contesta la oración y se van de la casa. Entonces, ¿cómo funciona este mundo? Este mundo es espiritual. Diga conmigo, espiritual. Nosotros necesitamos de una parte espiritual. Fuimos creados como carne, pero con un ingrediente espiritual. Los animales no fueron creados de la parte espiritual. La Biblia no dice que Dios sopló sobre ellos rúa. No, Dios no sopló rúa. Los animales no necesitan la parte espiritual. Somos los seres humanos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos una parte espiritual. Diga conmigo, una parte espiritual. Generalmente el ser humano vive con fuerza. Tengo que estudiar más para ser más inteligente. Tengo que esforzarme más para sacar esto adelante. Y vive una vida donde pasa la vida, ¿sí?, de una manera que la mayor cantidad de tiempo pasa frustrado, pasa cansado, sin saber que Dios le estaba diciendo, yo te puedo ayudar. Hoy Dios te dice, yo te puedo ayudar. ¿Y cómo ayuda a Dios? A través de su presencia. Porque cuando buscamos la presencia de Dios es cuando afilamos el hacha, y el hacha se tiene que afilar todos los días.
El que hacía 10 árboles llegaba cada mañana y afilaba su hacha y se iba a trabajar. Llegaba el otro, el que hacía 11 en promedio, afilaba su hacha y se iba a hacer sus 11. Pero el que hizo 25 el primer día con una hacha nueva y afilada, no sabía que tenía que afilar el hacha, y al día siguiente hizo 20, después 15, después 10, después 5. Porque es que cuando tú estás motivado, te va bien, pero la motivación se acaba. ¿Aló? La gente entra a una relación, se van a vivir juntos, se casan y la motivación, nunca dicen, es que vamos a fracasar. No, dicen, vamos motivados. Pero los problemas diarios nos van desmotivando. El problema es que usted necesita lo que yo también necesito, que es entrar a afilar el hacha. Diga conmigo, cada vez que vengo a la iglesia mi hacha se está afilando. Hay diferentes formas de afilar el hacha. Usted puede afilar un hacha con una máquina, o usted puede afilar el hacha con una lima. La máquina es rápida, la lima es lenta. Usted empieza a limarla, a sacarle filo, con una piedra, ¿sí? Pero con una máquina es rápida. Usted viene a la iglesia y usted puede afilar el hacha con una palabra y usted sale aquí lleno de fe. ¿Aló? Pero cuando viene el Espíritu Santo sobre ti, el Rúa, es una máquina que te afila el hacha de una manera rápida. Amén. ¿Aló? Amén. En esta iglesia usamos las dos. A veces soltamos la palabra del Señor que nos lleva a llevarnos una fe increíble que nos ha afilado, pero a veces usamos la máquina donde pasa sobre ti esa gloria y esa gloria te transforma. Amén. No en todas las iglesias tienen la máquina. ¿Cuántos necesitan que Dios nos dé filo? Solamente el Espíritu Santo puede dar filo a tu vida. Entonces, volviendo al profeta Elías, ¿por qué Elías se iba al arroyo? Llegaba pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, traído por un cuervo, porque tenía el hacha afilada. Porque Dios le dijo, acuérdate que tienes que ir a vivir junto al arroyo. Yo te pregunto, ¿tú vives junto al trabajo? ¿Tú vives junto a tu familia? ¿Tú vives junto a la enfermedad? ¿Tú vives junto al problema? ¿O junto a la presencia de Dios? Porque es que si estás junto a la presencia de Dios, te es más llevadera la enfermedad, y inclusive esa enfermedad puede cambiar en sanidad. Si tú vives junto a la presencia de Dios, esa relación va a ser mejor. Porque es que cuando la gente no busca afilarse en una relación, la gente lo que busca es amor en la otra persona. Entonces después de un tiempo dice, es que él no me da lo que yo estoy buscando. Es que usted no puede buscar amor en la gente. Usted dice que tiene que buscar amor en el amor. ¿Y quién dijo que era amor? Dios. Dios dijo, yo soy amor. Entonces cuando tú corres a la presencia de Dios, corres al amor y te llenas de amor. Y entonces no vas a buscar amor en un hombre, amor en un hijo, amor en un padre. Hay gente que se le muere el papá y no puede. Se muere un miembro de la familia. Es que yo dependía de él. En lugar de buscar en Dios, en la esencia. ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuántas personas no se mueren después de que alguien cercano se muere? Ay, no, yo no puedo vivir sin él. 3, 4 meses, ¡pum! Salió con los pies por delante. ¿Cuántos quieren afilar su hacha? Su hacha está desgastada. Usted se imagina la cantidad de preocupaciones con las que usted anda. ¿Por qué la gente no es capaz de tener la tranquilidad en medio de situaciones adversas? Porque sencillamente está desafilado y tiene que añadir más fuerza. Ayúdame con... Entonces usted está en el matrimonio con su hacha y usted va. Y sigue con el trabajo. Ya no puedo más. Pero en lugar de sacarle un espacio a la presencia de Dios, y sale usted afilado. ¿Aló? Y por aquí lo gritan.
¿Y usted? ¿Aló? Pero cuando usted está desafilado, ¿qué pasa? A usted lo gritan y usted grita más. Cuando usted está afilado, a usted lo gritan, usted se enoja y a los 2 minutos ya usted está. ¿Dónde están los que están afilados? Porque es obvio que usted se va a enojar por alguna situación. Pero hay otros que están tan desafilados que llega la noche y siguen. Mañana, pasado mañana, el fin de semana y siguen. 30 días, no te hablo. ¿Aló? Dile, así están desafilados. ¿Aló? Hay gente que está tan desafilada en lo económico que lo único que hace es quejarse. Entonces está duro. Todo con el sudor de la frente. En cambio a él sí le va bien. ¿Aló? Cuando alguien se queja está bien lejos de la presencia de Dios. ¿Aló? Pero está duro, pero lo voy a lograr. En el nombre de Jesús. Cuando una persona está en la presencia de Dios, no hay nada que lo detenga. Volvamos a Eclesiastés 10:10 y leámoslo por última vez en este servicio. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. Pero la sabiduría lleva ¿a qué? Hay gente que no es sabia y no entiende cómo funciona el ser humano. Le dieron un catálogo donde dice que hay que afilar bajo la presencia de Dios y vas a tener éxito. El libro de Josué capítulo 1 versículos 8 y 9 dice que si no nos apartamos de la palabra de Dios ni a derecha ni a izquierda, entonces nos irá bien en todo lo que hagamos y tendremos éxito. Algunos van al éxito, otros tienen éxito. Algunos no van al éxito, van a Lara. Dígale que está a tu lado, yo voy al éxito. Porque una persona que está bajo la presencia de Dios va al éxito en todo lo que emprenda porque su hacha está afilada. Así que si usted no está en el éxito de algo es porque le falta un poco de filo. Así que deja de añadir fuerza. Es que siento que el matrimonio, toda la carga me la dejan a mí. ¿Cuántos han dicho eso? Usted lo que está es desafilado. ¿Aló? En el trabajo, es que todo me toca a mí. Yo soy el único que trabajo y ¿qué hago? Dígale, le hace falta filo. ¿Aló? En lo económico, claro, como yo soy el único que doy. ¿Aló?